temas de hoy, con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Auspicio de Enel, La Tercera PM, en Duna. Sonidos de tu mundo. Promete ser un trámite express. La mitad del tiempo tomaría al gobierno tomar las distintas medidas que requiere para el nuevo plan de descontaminación de Quintero. Esto a partir de una resolución del Ministerio del Medio Ambiente que se publicó en el Diario Oficial. ¿Qué implica esto? ¿Cómo esto impacta en la zona que durante el último mes y medio ha estado afectada por una serie de episodios? Y cómo también impacta en el momento que vive la zona de Quintero y Puchuncaví. Es el tema que conversamos hoy. Les damos la bienvenida. Esto es La Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. 5 de la tarde con 1 minuto. Es jueves 4 de octubre. Les damos la bienvenida a La Tercera PM. Mi nombre es Sebastián Rivas y estoy con Gabriela Sandoval, subeditora de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, Sebastián. A ver, de Quintero hemos hablado bastante. Es un tema que ha estado presente, como te decía, yo creo que los últimos 45 días de forma bastante concreta. 50 años. ¿Qué haría ahora con esta, entre comillas, tramitación express que el gobierno está tratando de dar al plan de descontaminación? Bueno, mira, el gobierno había anunciado que iba a tratar de agilizar este plan de descontaminación. Bueno, mira, el gobierno en el entendido de que este se había elaborado en el gobierno anterior, estuvo más o menos 3 años en la tramitación. Sin embargo, en diciembre pasado, cuando ingresó a Contraloría, se le hicieron observaciones y no tomó razón. Entonces, como... Ahora, disculpa, esto es porque los procesos estos son en general largos, digamos. Ahora, disculpa, esto es porque los procesos estos son en general largos, digamos. Estos procesos son en general largos, sí, porque también tú tienes que tener un recuento de emisiones de un tiempo por lo menos representativo, al menos 1 año, entonces no es fácil. Además se considera un periodo de participación ciudadana que es bastante amplio, las opiniones de expertos, etcétera. Es un proceso bastante complejo. Entonces, bueno, se había prometido hacerlo y ahora lo que hace el gobierno es un poco amarrar el mismo plazo que ellos están diciendo, pero recurriendo a un artículo de otra ley de administración que permite reducir los plazos legales a la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces el gobierno, en vez de tomarse 1 año para hacer esto, que es lo legal, lo puede hacer en 6 meses o incluso menos. Perfecto, porque, a ver, para entender un poco, para seguir con la argumentación que tú tienes, Gabriela, una cosa es lo que haga el Poder Ejecutivo para cumplir con esos plazos y otra cosa es que esto también depende de otros organismos. Exacto. Entiendo que lo que hace esta resolución es que también le pone plazos expresa a estos otros organismos, digamos. Mira, no a Contraloría, que es la que tiene que visarlo, pero en el fondo hay un llamado de urgencia de parte del gobierno. Los planes de descontaminación tienen plazos legales. Por ejemplo, 6 meses para recepción de tal cosa, 30 días hábiles para esta otra. Entonces, acá se acota todo a la mitad. Y en el fondo la idea es trabajar en base a lo que ya está hecho, que está correcto, digamos, del plan anterior, actualizando algunos contenidos y subsanando lo que la Contraloría dijo que no estaba correcto y que era justamente que los topes que ponían ese plan anterior no iban en la dirección de disminuir las emisiones. Perfecto. Sino como que un poco las validaba. Era un poco extraño, quizá una fórmula que no fue muy correcta y que la Contraloría dijo, no, acá hay que corregir. Entonces, en ese entendido, el gobierno dice, antes del 31 de diciembre yo envío esta Contraloría rápidamente y ahora Contraloría, obviamente, la idea es que tenga también premura en aprobarlo, pero salvaguardando que esté todo correcto. Ahora, ¿qué se puede hacer con este plan de descontaminación, Gabriela Sandoval? ¿Cuál es el margen, digamos, qué cosas uno podría ver y qué cosas uno podría dejar de hacer en esta zona que sabemos que está contaminada, no de ahora, digamos, hace muchísimos años? Es que ahora hay que, bueno, en conjunto con esto, el gobierno también va a mandar una revisión a la norma horaria y diaria. ¿Qué pasa? Que actualmente las empresas tienen pics de contaminación que uno los puede ver en una lámina. Sin embargo, cuando tú sacas un promedio diario, no contaminan. Pero ¿qué pasa? La empresa tiene un pic y claro, llegan 50 personas al hospital y tú ves el día siguiente, no hubo superación de la norma. Entonces, eso es una de las cosas que se va a revisar. El plan de descontaminación lo que hace es poner un atajo a las emisiones, controlar las emisiones de las industrias. Es decir, este es el tope para tal químico, para tal gas, etcétera. Y establece también labores para descontaminar la zona. Ahora, esto, a ver, si uno lo analiza así, parece bastante bueno, pero sin embargo ha sido recibido con cierto escepticismo por organizaciones de la zona. ¿A qué se debe que, digamos, cuando uno dice, bueno, vamos a acelerar los plazos, en una situación tan compleja como la de Quintero, uno debería decir, fantástico, porque hay recelo también ahí? Bueno, la gente está un poco suspicaz frente a esto porque dicen que una ley express no viene a solucionar el problema, pero también porque este plan aborda los químicos que ya están regulados y que se sabe que no son específicamente los
Ajá. O sea, el mismo gobierno ha vinculado los hidrocarburos a los cuadros de intoxicación que presentan las personas. Sin embargo, no tenemos ley de calidad de estos hidrocarburos. Entonces, quizá también habría que partir por esto. Entonces, vamos a hacer un plan que va a descontaminar de otros químicos y quizá no específicamente el que más se necesita. Claro, porque en el fondo, al saltarte todos los plazos, obviamente estás acortando situaciones. Y claro, el temor es, bueno, entonces, ¿esto qué me garantiza que vaya a dar una solución como más a largo plazo? Y que vaya a tener calidad, y que vaya a ser seguro, y que en el fondo vaya en la dirección correcta. Ahora, Gabriela, a ver, el tema que preocupa bastante es que la situación de Quintero evidentemente tuvo un punto crítico, pero han seguido habiendo episodios de tiempo en tiempo. Ayer mismo 20 y tantas personas intoxicadas, hoy día otras tantas. Es decir, en el fondo no se han producido intoxicaciones tan masivas como las que vimos, que eran 150 personas, pero diariamente sigue llegando gente intoxicada. Ahora, de nuevo, uno no sabe muy bien si esto es porque hay algo que esté pasando en la zona, que evidentemente, algo reciente digo que esté pasando en la zona, o es que ahora no estamos fijando más, es que ahora estamos mirando y que sean situaciones que vienen pasando hace ya un buen rato, digamos. Es que puede también que tenga que ver con algunas faenas nuevas en algunas industrias, pero en realidad eso es como elucubración, porque no hay poco conocimiento también de los labores. Ahora, el gobierno también les pidió a las empresas, entréguenme un plan de operaciones para yo poder revisarlo y en el fondo ajustarlo a la realidad actual. Y la realidad actual es que diariamente se intoxica gente. Ahora, a ver, en la zona, ¿cómo ha estado la situación de salud? Entiendo que ahora desde hace un poquito de tiempo se está monitoreando el tema, pero la información es bastante escasa, digamos. Sí, a ver, hasta ahora son cerca de 1.300 consultas de emergencia en la zona por cuadros de intoxicación. Pero esto es lo inmediato. Se sabe que en la zona hay prevalencia de algunos cánceres, pero uno, más allá de decir eso, no lo puede vincular directamente con la contaminación porque no hay estudios que vinculen tal caso con tal químico. Eso es una deuda que hay en la zona, una deuda como académica, quizá de estudio. Claro, en el fondo como que hay un tema de que, más allá de incluso de lo que se resuelva, y aunque parezca muy raro porque llevamos 50 años, hay bastante por hacer todavía. Sí, hay bastante por hacer. Estudios que han estado pendientes. Gabriela Sandoval, periodista, subeditora de Nacional de La Tercera, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM. Muchas gracias. Son las 5:07, seguimos conversando de los temas que marcan la actualidad en Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Estamos en La Tercera PM, usted escucha Radio Duna y usted habrá leído ayer que el Congreso dio luz verde a la nueva Ley General de Bancos. Es algo que evidentemente nos preocupa a todos, qué cambios hay, qué nuevos actores pueden entrar, que es una ley bastante esperada. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Mariana Marusic, periodista de Pulso, bienvenida a La Tercera PM. Muchas gracias. A ver, ¿de qué nos cambia el escenario que se haya aprobado esta ley ayer? Estos cambios son principalmente para la industria, pero también se van a ver reflejados en algunos créditos que prestan hoy los bancos, por ejemplo. Esta es la mayor reforma que se ha hecho al sistema bancario en 30 años. Entonces quedaron bien felices. De hecho, se aprobó relativamente rápido, 1 año y 3 meses tardó en aprobarse porque ingresó esta reforma en junio del año pasado en la administración de Michelle Bachelet. O sea, tú esto viene comentándose hace harto rato, entiendo ya a comienzo de la administración Bachelet, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, decía que era una necesidad, digamos. Así es, él fue el primero en anunciar que podría venir una reforma en el fondo al sistema bancario. Luego Valdés lo reafirmó, el exministro Rodrigo Valdés. Y finalmente él fue el que impulsó el proyecto junto al superintendente Eric Parrado el año pasado y ahora se aprobó con el ministro Larraín en el fondo, en el Congreso. ¿Cuál es la idea general en el fondo de adherirse a estos protocolos que se establecen? ¿Cuál es la idea matriz en el fondo con establecer estas nuevas exigencias a las instituciones bancarias? Resulta que el país estaba en Basilea I, que es un sistema que hay a nivel internacional de estándares bancarios y lo que ocurre a nivel internacional es que la mayoría de los sistemas en otros países está en Basilea III. Esto se creó después de la crisis subprime de 2008 y pidió mayor capital en el fondo a la banca para que estuviese mejor preparada ante choques como frente a una crisis, por ejemplo. Entonces, Chile estaba atrasado en esta materia y ahora se pone un poco al día ya con Basilea III. Igual quedan muchas cosas por definir. Claro, pero en el fondo lo que tú dices es súper cierto. Basilea I es de 1988, o sea, es de hace
30 años. Exactamente. Y evidentemente no respondía a las cosas que uno había visto, sobre todo, como tú decías muy bien, después de la crisis subprime. Sí, de hecho en Chile hubo cambios, pero menores en 1997, entonces nunca nos habíamos adaptado en el fondo a los estándares de Basilea III, y esto va a requerir que los bancos en 6 años, porque es un tema gradual, claro, tengan que aumentar su capital como base un 10,5%, incluso algunos que sean definidos como bancos sistémicos van a tener que aumentarlo más. Y otro de los cambios que viene es que la SBIF, la Superintendencia de Bancos, tiene que fusionarse con la Comisión para el Mercado Financiero dentro de los próximos 12 meses. Entonces, ese es uno de los cambios importantes también que viene y que también causó mucha discusión antes de que se aprobara el proyecto, antes de que se presentara el proyecto, porque la banca lo que quería era que haya un órgano colegiado en el fondo, claro, a diferencia del unipersonal que existe actualmente con la superintendencia, y a diferencia de lo que querían anteriormente, el gobierno anterior, que sea unipersonal. Y finalmente quedó claro en la CMF como el órgano colegiado que va a velar por la regulación de los bancos. O sea, en ese sentido, digamos, los bancos terminaron con una ganancia, digamos, de este proceso de, entre comillas, negociaciones, digamos. Sí, pero los bancos también lo que querían era que fuera un gobierno colegiado, pero solo bancario. Entonces, al final fue algo entre... Y ahora queda supervisado, digamos. Claro, claro. Ahora es algo entre medio. Ahora la CMF va a tener que velar no solo por el mercado de capitales, sino que también incluir a la banca dentro de su regulación. Ahora, a ver, dentro de esto, Mariana Marusic, ¿cómo se enlaza, por ejemplo, esta reforma con otras conversaciones que hemos ido teniendo, como por ejemplo el tema de los estándares de seguridad? ¿Tiene algo que ver esta actualización? ¿Está dentro del paquete de reformas? ¿Cómo se ve? La verdad es que varios diputados lo que querían hacer era ingresar indicaciones para poder requerir mayor capital a la banca en materia de ciberseguridad. Pero finalmente eso no ocurrió porque el evento es súper reciente, la reforma estaba lista para ser despachada en el fondo, y lo que quiso hacer el gobierno es presentar un proyecto por separado de ciberseguridad que se comprometieron a ingresarlo de aquí a fin de año. Por su parte, la SBIF también ha hecho modificaciones en normativas de ciberseguridad. Entonces, el foco de este proyecto no es precisamente el tema de la ciberseguridad. Ahora, hay un tema más, Mariana, que puede ser interesante, que tiene que ver con un tema siempre muy polémico, con la reserva bancaria. ¿Qué cambios hay en esa lista específica con respecto a lo que existe hoy día? La verdad es que justamente ese fue el problema que tuvo la reforma para aprobarse rápido, porque había consenso en todo excepto en reserva bancaria. ¿Todo el resto estaba ok? Todo el resto estaba ok, habían pequeñas modificaciones que había que hacer, pero en lo que no había consenso entre la oposición y el oficialismo era justamente reserva bancaria. ¿Por qué? Porque la actual oposición, lo que quería era flexibilizar más el tema de la reserva bancaria para que el Servicio de Impuesto Interno y la UAF pudiesen ingresar más fácilmente a la reserva bancaria. En un momento también se habló de ingresar a Contraloría en este esquema para que también pudiese tener acceso, pero llegó tarde a la discusión Contraloría. Entonces, finalmente, ¿cómo quedó el proyecto? El Servicio de Impuestos Internos va a poder ingresar a la reserva bancaria cumpliendo ciertos requisitos, eso sí, pero sin necesidad de tener que avisarle al cliente. Claro, para que era uno de los temas que está dando vuelta. Claro, para no interferir en la investigación, por ejemplo. Y la UAF también puede ingresar a la reserva bancaria cuando esté investigando temas de lavado de activos o cosas de ese tipo. Mencionaste un poquito antes, Mariana Marusic, este tema de cómo los bancos habían estado metidos en la negociación de esta legislación. ¿Cómo finalmente reciben esta aprobación? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Qué sensación tienen? No, quedaron felices desde la industria porque en realidad querían una reforma al sistema desde hace ya tiempo, era una de sus mayores preocupaciones, y ahora eso sí, lo que preocupa es la implementación, porque si bien se aprobó, quedan muchas cosas pendientes todavía que tiene que definir, muchas normativas que tiene que definir la Comisión para el Mercado Financiero, como el tema de los ponderadores, y a partir de eso ellos van a tener que ver cuánto es el capital adicional que tienen que tener cada uno de los bancos. También tienen que definir cuáles son los bancos sistémicos, y esos bancos sistémicos tienen que tener mayor capital que otros bancos que no lo son. Entonces, ¿Y qué bancos podrían ser los sistémicos, por ejemplo? Por lo general, esto en realidad lo tiene que definir la CMF, pero por lo general... no es que haya alguno específico que tenga que hacer, esto es todavía un tema de discusión. Es un tema todavía en discusión, en implementación. Por lo general son los bancos de mayor tamaño.
son los que tienen riesgo sistémico. Entonces, en el fondo, lo que se ha hablado un poco es que Banco Estado, por su tamaño, podría ser, por ejemplo, un banco de riesgo sistémico. Y ahí también entra otro tema súper importante, que el gobierno tiene que capitalizar Banco Estado, porque esto le cuesta plata a los dueños de Banco Estado, que en el fondo es el Estado. Entonces, se ha hablado hasta el momento que son 2.260 millones de dólares los que podría costarle al Estado la capitalización de Banco Estado, pero falta definir los ponderadores para ver al final cuánto va a ser el monto total. Mariana Marusic, periodista de Pulso, muchas gracias por esa clarísima explicación de la Ley General de Banco, un tema bastante complejo, pero que aquí usted lo pudo escuchar muy aterrizado. Gracias por estar hoy día acá en La Tercera PM. Gracias a ti. Son las 5:15, usted escucha Radio Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escucha La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara. Decíamos que son las 5:15. Hace 20 minutos, poquito más, se le dio el ok a lo que dicen muchos la compra del año en Chile. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó la adquisición por parte de Tianqi del 24% de SQM. ¿Qué implicancias tiene esto? La que tiene información fresca, directa, es nuestra querida Sandra Burgos, editora de Pulso Domingo, infiltrada de las mañanas de Duna con Mónica Pérez en Duna en punto, 7 de la mañana. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. A ver, ¿qué implica esto? ¿Cómo, sí, te cuento, mira. Tú me decías al comienzo, aquí uno nunca sabe muy bien qué es lo que va a pasar con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Claro, o sea, en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es bien difícil que se filtren los fallos en la mañana complejo. Entonces, por lo tanto, hoy día en la mañana todo el mundo estaba expectante porque nadie sabía si iba a aprobar o no este acuerdo prejudicial al que llevó la Fiscalía Nacional Económica con la China Tianqi en septiembre de este año, cuando decidió a ver, todo es a raíz de que la China va a ingresar a la propiedad de SQM comprando la participación, un 24% que tenía Expotat, que ahora se llama Nutrien, que era una canadiense que tenía que salir, está obligada a salir de SQM por unas fusiones que hizo fuera de Chile. Entonces, Tianqi llegó a acuerdo con Potat para adquirir ese 24% y ante eso, bueno, se encendieron todas las alarmas en el mercado, especialmente por parte de SQM, porque Tianqi es una de las principales empresas que explota litio. Claro. Por lo tanto, aquí el temor es que esta empresa maneje información, información clave respecto al mercado del litio, y que eso puede perjudicar a SQM. Por eso la duda, digamos. Por eso la duda. Ante eso, la Fiscalía Nacional Económica en junio inició una investigación para ver cómo iba a estar el mercado y cómo era la competencia dentro de este mercado. Y mientras estaba en eso, Tianqi tomó la decisión de presentar, de acercarse a la Fiscalía y llegar a un acuerdo prejudicial en el cual establecía una serie de condiciones que ellos estaban dispuestos a asumir para poder ingresar a la propiedad de SQM. Y dentro de esas condiciones, las claves son la participación de los directores de Tianqi dentro de SQM, porque va a tener derecho a tener 3 directores sentados en la mesa del directorio de SQM, junto a los 3 directores que pone Julio Ponce, por cierto, claro, y los directores también que son independientes. Y lo que hace el tribunal hoy es dar luz verde a ese acuerdo prejudicial entre la Fiscalía y entre Tianqi, con lo cual ya puede iniciarse el proceso ya de venta. Porque había un acuerdo, son 4.100 millones de dólares que va a pagar Tianqi por el 24% de SQM. Pero esto está detenido. Pero está detenido esperando precisamente que saliera este fallo. Al salir este fallo, lo que viene ahora es que Tianqi inicie el proceso ya de adquisición de estas acciones y que ya Potash salga definitivamente. El acuerdo indica que Tianqi no va a poder poner personal de ellos dentro del directorio, ningún ejecutivo de Tianqi, ninguna persona que esté vinculada a la propiedad en Tianqi en China va a poder ingresar al directorio de SQM. Por lo tanto, ahora se inicia un proceso también de búsqueda de quiénes van a ser los representantes de Tianqi en SQM, que van a ser directores ultra independientes, pero también lo que a mí me soplaban que van a ser directores también con un peso específico importante, o sea, van a ser gente, probablemente directores muy reconocidos, que le hagan el peso a los directores de Julio Ponce, porque aquí se desata la Tercera Guerra Mundial.
O sea, SQM no se va a quedar tranquila. De hecho, hoy día SQM, en este instante, está toda la plana gerencial de SQM reunida con los abogados, viendo cómo van a reaccionar a esto. Porque ellos todavía pueden llevar este tema a los tribunales e insistir. Bueno, eso te iba a decir, porque a ver, SQM es como una teleserie de Pablo Illanes, ya uno no sabe la cantidad de vueltas que hay. El punto 20º del comunicado que emite el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dice que la aprobación del presente acuerdo extrajudicial no impide que terceros con interés legítimo que estimaren que los hechos sobre los que versa este acuerdo afecte a la libre competencia puedan presentar las acciones que en su concepto procedan. Me parece que ese párrafo tiene... Le deja la puerta abierta. Apellido, pero... Sí, les deja la puerta abierta porque en este proceso, a ver, el tribunal, cuando llega el acuerdo prejudicial, el tribunal recibió a las partes interesadas y escuchó, y ahí fue que supimos que SQM como empresa se oponía directamente a que ingrese a su propiedad alguien que es competencia de ellos en el mercado del litio. Entonces, esto va a estar súper complicado. Probablemente ellos van a agarrarse de este párrafo, digamos, que viene en el fallo, y van a ir a los tribunales a insistir que no ingrese Tianqi, o a ponerle medidas mucho más draconianas a este preacuerdo judicial. O sea, que Tianqi probablemente no tenga ningún tipo de información. Bueno, dentro del preacuerdo está así establecido, que Tianqi va a ser casi una inversión de tipo muy pasiva, digamos, no va a ser activa. Una especie, voy a ser muy burdo, como un fideicomiso, por decirlo así. O sea, los directores van a administrar, digamos, y van a tener beneficios, pero no necesariamente van a estar metidos en el día a día. Exacto, pero igual SQM dice que Tianqi con esto igual va a tomar el pulso, la temperatura a lo que es el mercado del litio, y por lo tanto va a tener información súper confidencial y súper relevante. Entonces, están ellos que se van probablemente a oponer. También pueden haber otros actores del mercado que también se puedan oponer y que participaron también en estos alegatos, presentaciones que se hicieron en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Porque lo que se viene ahora, después de esto, de que Tianqi materialice su ingreso, es la pelea por el control del directorio de SQM. A ver, o sea, en el fondo, y esa pelea viene fuerte. A ver, esto es importante, es relevante, pero la cosa está partiendo, ¿no? Está recién partiendo, y lo que se van a venir van a ser meses intensos. Estos directores van a ingresar probablemente en abril, o sea, no probablemente, van a ingresar en abril cuando sea la Junta Ordinaria de Accionistas y hay cambio de directorio, pero adicionalmente a eso se va a venir una pelea, una guerra fuerte para impedir que se materialice esta operación. Por eso te digo que no nos extrañemos si en una semana más aparece publicada el aviso de que de que se inicia el remate de las acciones de Potat, y que va a ingresar Tianqi a la propiedad de SQM, porque van a tratar de agilizar al máximo esta operación. A la misma agilidad que tuvo Sandra Burgos para venirnos a contar esto que ocurrió hace algunos minutos nada más, ahí un poquito antes de las 5 de la tarde, cerca de ahí con las 4:50, digamos. Sí, por ahí apareció ya todo en el tribunal. Sandra Burgos, editora de Pulso Domingo, infiltrada de la Radio Duna, todos los días en Duna al punto a las 7 de la mañana con Mónica Pérez. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros hoy día en la Tercera PM. Adiós. La Tercera PM es traída a ustedes gracias a Enel. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con el compromiso de Enel para desarrollar nuevas soluciones en transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. 5:23, nos vamos a la pausa. Al regreso viene Nicolás Vergara con Francisco Cox, con Paulina Veloso, panel de los días jueves. Usted está escuchando Radio Duna, esto es La Tercera PM. Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna. ¿Cuál es tu energía? Todos tenemos una energía que nos impulsa a hacer cosas nuevas. Y hoy puedes contar con nuestro compromiso de desarrollar ciudades más inteligentes a través de los Smart Meter. Conectarte con el mundo mediante la generación de energía renovable y darte soluciones de transporte como la movilidad eléctrica. Sea cual sea tu energía, cree en ella. Enel. Los proyectos de Sinergia Inmobiliaria están llenos de detalles que te hacen sentir en casa. Conoce Barrio San Anselmo, ubicado en Piedra Roja, Chicureo.
Casas mediterráneas de 127 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados. Además cuenta con amplios terrenos, desde 8.260 UFs. Para más información visítanos en isinergia.cl. Sinergia Inmobiliaria. Espacios bien pensados. Ah, qué buenas estuvieron las vacaciones. Descanso y recarga de energía para lo que queda del año. Sí, ahora solo te queda pagar la tarjeta de crédito. Sí, pero eso es lo más fácil. Compro dólares en 3 clics a través de la aplicación Mi Inversión y los retiro en mi sucursal del Banco de Chile para pagar la deuda internacional de mi tarjeta. Compra dólares en 3 clics a través de la aplicación Mi Inversión de forma rápida, fácil y segura. Exclusivo para clientes del Banco de Chile. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto máximo de compra a través de este medio es de $10,000 y el monto a retirar estará sujeto a disponibilidad según sucursal. Aplicación disponible Google Play y App Store. ¿Estás cansado que te cambien las condiciones de tu software de remuneraciones? Cámbiate a Defontana People, el software más utilizado en Chile para el pago de remuneraciones y gestión de recursos humanos. Más de 4.000 empresas ya lo utilizan. Defontana People es un software integral de remuneraciones con soporte en línea, portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Cámbiate ahora y obtén 3 meses gratis. Llámanos al 800-386-100. Defontana es crecer ahora. En Elite Professional tenemos todo un equipo de soluciones profesionales a tu servicio. Además de contar con un completo mix de productos de papel y dispensadores de la más alta calidad, contamos con una amplia red de atención comercial con cobertura nacional y un servicio de asesoría técnica especializado para tu empresa, innovando continuamente para entregarte un mejor servicio. Elite Professional, soluciones profesionales a tu servicio. Para más información, llama al 800-360-690 o visítanos en eliteprofessional.cl. El mejor momento para un músico sobre un escenario, más que el reconocimiento de sus pares, es saber que logró la ejecución perfecta para su público. En Larraín Vial Asset Management fuimos elegidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Pero lo que más nos enorgullece es saber que estamos trabajando con compromiso y profesionalismo para nuestros clientes. Conócenos en larraínvial.com. Infórmese de las características esenciales de las inversiones en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. ¿Y si pudieras controlar toda tu casa con un solo clic? Ven a Las Condes Design y encontrarás más de 40 tiendas especialistas para remodelar y renovar tu casa. En Las Condes Design descubrirás la mayor variedad de productos, los precios más convenientes y todo en un solo lugar. Las Condes Design, el centro de tu casa. Avenida Las Condes 9765, www.lascondesdesign.cl. En automatización de la casa, cuenta con AVE y Fíbaro. En Universidad Andrés Bello nos hemos planteado el desafío de ser una universidad conectada al mundo, que centra sus quehaceres en los estudiantes, en la calidad de los programas y de la experiencia que les ofrece, que se conecta con las necesidades del país y que tiene como punto de comparación los mejores modelos educacionales a nivel global. Una universidad que innova y lidera. En definitiva, que forma profesionales de excelencia para las necesidades de un mundo global. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar. Hace ya 20 años Marcelo Ríos alcanzó el Top 1 mundial. Piensa en todo lo que ha pasado desde 1998. Ese mismo año nace MBI Inversiones y seguimos fieles a nuestra promesa, coinvertir en los mismos instrumentos que recomendamos a nuestros clientes. Por eso, queremos celebrar nuestros primeros 20 años juntos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. mbi.cl. En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas. Con 28 minutos. Don Nicolás Vergara, ¿cómo estamos? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, es jueves. Estamos llegando a jueves, sí. ¿Lo dices con el mismo tono esperanzado que lo digo yo, digamos? Sí, es jueves. Absolutamente. Paulina Veloso, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Gracias por nosotros. Francisco Cox, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De paso por Chile. Cada vez que veo a Cox le digo lo mismo y Cox cada vez se ríe, digamos. Pero y luego me recuerda lo intensamente que trabaja cuando pasa por Chile. Pero son temas personales. Oye, la semana pasada el ex fiscal Carlos Cajardo, activo columnista del diario La Tercera, plantea o reitera y hace inclusive una repasada histórica sobre intentos de modificación del Código Penal y empieza con el mensaje de la primera modificación cuando estábamos modificando los códigos españoles en 1800 y tanto. Y insiste en una necesaria
reforma al Código Procesal Penal, y la interpretación es mía, pone algún énfasis en la necesidad de tipificar nuevos delitos. ¿Es esa la discusión respecto del Código Penal o tenemos que ir más lejos respecto a eso? Francisco Cox, el penalista de cabecera. Ari, yo creo que efectivamente cuando tú litigas te das cuenta que hay ciertas figuras que no están, hay ciertas figuras que están, que hay que forzar para que abarquen situaciones actuales, y en ese sentido sí, yo creo que hay efectivamente una necesidad de reformar el Código Penal. En el primer gobierno de Piñera hubo un intento en el cual participó mi querido socio Juan Ignacio Piña, claro, que después fue retirado o nunca se le dio trámite, y yo creo que sí, es una necesidad. Ahora, yo diría que ahí hay veces énfasis que uno lee de gente que opina en términos de mayores penas, de cárcel efectiva, que creo que no tienen que ver con realmente los problemas. Ahora, vamos a ir a eso, pero antes de eso yo quería quedarme un poco en esta suerte de, y vos, déjame abusar un poco del penalista. Pero por favor, o sea, yo me inclino frente a esa sabiduría total. Porque de repente queda la impresión de que, por ejemplo, hay delitos que hoy día no son tan corrientes o que no tienen la significancia que tenían en su momento. Típicamente el ejemplo del abigeato, claro. El delito de incendio, como está planteado, digamos. Robar un saco de papa. Era bastante, ¿no? En un minuto era bastante brutal, digamos. Sí, pero finalmente estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas mucho más estructural. No, estamos hablando de problemas, por ejemplo, algo que la gente no sabe. Si yo, por ejemplo, en una empresa estoy a cargo de la licitación de un determinado producto de mi empresa y yo recibo una comisión por asignar esa ¿cómo se llama?, a tal producto, eso, la corrupción entre privados no es delito. Claro, por ejemplo. Entonces, eso es algo que uno dice, bueno, ¿sabe qué? Hay problemas. Como penalista tenés que probar la estafa. Exacto. Tendrías que decir, mire, ¿sabe qué? Aquí se engañó una al directorio. Dolosa. Exacto, y se engañó al directorio, sí. Y ese engaño fue lo que puso una disposición patrimonial, y hubo un delta, o sea... Y caen los tipos penales, claro, por lo cual... tienes que forzar eso. Otro caso que es bastante frecuente es, por ejemplo, que ocurre mucho, una persona se lleva toda la información a una de secretos empresariales a la competencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer los penalistas? Que nos queremos querellar contra eso, decir, mire, ¿sabe que esto es un delito informático? Porque se accedió a la base de datos de la empresa sin autorización de forma indebida y se la llevó a la competencia. Y la gente te dice, oye, pero es que en realidad, y la pena es presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días, nada. Y la gente dice, oye, pero aquí está todos mis secretos de empresa y por lo tanto... se los llevó esto es equivalente a que se hubiera robado un computador, digamos. Claro. O sea, que se hubiera metido al computador, claro, un hacker y... bueno, ese es otro tema. Los delitos, las penas de los delitos informáticos hoy en día son bastante bajos. Entonces, ya hay figuras que no están. Sí. Perdona. Yo quiero agregar dos cosas. Lo primero es que yo creo que, mirado desde una persona que no es penalista, ¿no? Yo creo que desde la ciudadanía se mira una falta de proporcionalidad de las penas en relación a ciertas conductas que se tiene un disvalor respecto de ellas. Y ese desbalance también se produce de alguna manera estableciendo que ciertos delitos que cometen las personas con más recursos tienen menores penas en relación a delitos que cometen las personas con menos recursos. Eso es como mirado desde la ciudadanía. Yo creo que efectivamente, por lo que entiendo, hay que hacer ajustes en cuanto a las penas de los delitos, y es un tema importante para la ciudadanía. Ahora, la otra cosa que no es menor, que no tiene que ver directamente con el contenido del texto del Código Penal, pero de lo que se está trabajando, pero que creo que tiene que ver con los tiempos, es que desde las mujeres y desde grupos de mujeres organizados se ha reclamado que en la comisión que se está trabajando no hay una sola mujer. Eso podía parecer, entre comillas, normal hace 5 años atrás, hace 6 años atrás, pero hoy día no. Entonces ha sido recogido incluso por profesores de Derecho, entre otros, señalando que están de acuerdo y que no van a participar más en comisiones que haya solo hombres. Recuerdo que... sí, lo que me parece muy bien, muestra un cambio de los tiempos, y yo creo que eso es relevante porque esta comisión, como dice Francisco, viene trabajando... Yo no sé desde cuándo, pero de varios gobiernos atrás. Después hubo esta comisión, me parece que en el primer gobierno de Bachelet, no sé, me parece que algo ahí. No sé si antes también.
Después, el gobierno siguiente de Piñera, que fue el primero, después en el gobierno Bachelet, entiendo que también volvió a retomarse, y ahora en este gobierno, lo cual muestra que se ha trabajado muchísimo tiempo, y son hombres. Y además hay que agregarle que parte de los delitos que se trabajan son delitos solo posibles de cometer por mujeres. O sea, ya eso pasa a ser como en cierta forma, el colmo de la situación. Lo digo yo como una circunstancia de los tiempos, llamémoslo así, que es muy bienvenida, desde luego. Sí, además de eso, que en el área penal al menos, se podría haber pensado antes, efectivamente, era un área muy dominada por hombres. Pero hoy en día no es así. No es así. O sea, tienes muchas mujeres que son muy buenas litigantes, que participan, y hay profesoras, y hay profesoras que claramente merecían estar invitadas a la comisión, y no se entiende mucho, salvo como constante ceguera que existe de no incorporar. Bueno, nos vamos a salir un poco del tema, pero ¿es sexismo o endogamia? Yo creo que el sexismo es endogámico, entonces no, creo que por es pero no te pongas, pero es que creo que en el fondo básicamente es que, bueno, primero que nada hay un dato, que es que las mujeres son de teóricamente una más reciente incorporación. Yo recuerdo a Marina Horvich, probablemente es de las más antiguas, pero probablemente son de una incorporación. Pero es que ¿sabes dónde se Yo cuando estudié en la Facultad de Derecho de Concepción había penalistas que profesoras muy bien destacadas de Derecho Penal eran mujeres. Pero ¿sabes dónde se cae el argumento, Nicolás? No, un argumento, una pregunta. No, pero es que en el fondo, si tú ves, por ejemplo, el rango etario de los hombres, hay gente más joven que profesoras con gran trayectoria. Entonces, ahí te está hablando claramente de un sesgo o de una ceguera. Reitero el pedirle disculpas por salirme del tema por un segundo. Pero lo que pasa, a mí, mirados de afuera, y probablemente a usted le pasa lo mismo, nosotros vemos las comisiones que se constituyen, y ya sean mixtas, ya sean paritarias, los nombres se repiten permanentemente. Entonces hay una cierta endogamia de comisiones que yo cito a mi alumno, que puede ser mi alumno o mi alumna, no es el tema. Entonces también ahí, y eso tal vez es de nuevo muy limitante respecto a la mirada que se tenga en estos trabajos de comisión que resultan tan relevantes. Sí, yo creo que eso está presente, pero el sexismo es una cosa, porque se repite, se repite en distintos ámbitos. Me parece que lo que se está trabajando en el Código de Procedimiento Civil, que es una comisión que lleva tiempo, lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Y civilista, o sea, más allá de... Y además están puros profesores de procesal, lo que también me parece... Bueno, entonces ahí está la endogamia. Sí. Pero la endogamia de los procesalistas. Claro. Que tiene... Bueno, y lo interesante de eso es que en realidad, si hay una comisión, que es un trabajo prelegislativo importante, muchas veces los códigos finalmente son aprobados bastante parecidos a lo que se presentan. Es muy importante tener miradas muy diversas. Claro. Ahora, solo para entender, lo que yo tengo entendido que en las comisiones en general, además, o sea, más allá, sin señalar que no es crítico incorporar en las comisiones a mujeres, las comisiones también invitan, antes de el paso al Poder Legislativo, invitan a profesores y profesoras sobre delitos específicos que tienen como una trayectoria respecto de algún área pero el Código Penal, todas las leyes tienen efectos sociales brutales, pero por ejemplo, el Código Penal, por el nivel de efecto social que tiene, ¿no sería razonable pensar en que en esa comisión hubiera sociólogo, hubiera psicólogo, hubiera antropólogo? Sí, yo creo que sí, aunque te va a decir que a lo mejor... Yo creo que sí, yo creo que estas miradas que son transversales ayudan a mirar, porque ayudan también a ver cómo la sociedad puede mirar un código penal. O sea, yo creo que por lo demás, en el legislativo además no son tampoco puros abogados, y esto de mirarse nada más que abogados. O sea, cada vez son menos abogados, de hecho. Que distinto sería que resuelvan la causa penal. Eso es otra cosa, pues sí tiene que ser pero que en la elaboración, en algún minuto, exista la posibilidad de escuchar miradas distintas, yo lo encuentro... Yo al revés soy más conservador. No, mira. Yo creo que en la etapa de comisión tienen que ser expertos y expertas del tema, o sea, abogados sobre esos temas. Distinto es cuando se pasa a la etapa legislativa, ahí obviamente, ahí es donde supuestamente se representa. Y es más, cuando se vuelve a aplicar, yo soy de los pocos, creo, partidarios del sistema de jurado. Yo creo que ahí es donde efectivamente se tiene que volver a incorporar esta visión de la ciudadanía. Bueno, pero en la gestación del proyecto creo yo que debiéramos tratar de aspirar
a un proyecto lo más técnico. Bueno, pero preciso, tenemos posiciones parecidas en el fondo, porque podemos discrepar del momento, pero lo importante es escuchar. Yo en todo caso ofrezco gratuitamente mi servicio para la redacción de los tipos penales, para que se entiendan. Mira, lo que se podría hacer ahí es que tú ofrecieras tu servicio para la redacción de materia tributaria, para que se entienda. No, es que ahí ya no se requiere solamente abogado, es bastante más amplio, amplio. De hecho, esos códigos los han redactado no abogados. Claro. Por eso no se entiende nada. No se entiende, claro. La defensa gremial. Sebastián, ¿qué hacemos nosotros? A ver, ¿dónde nos paramos aquí? La verdad que los periodistas siempre, los abogados dicen que los periodistas... No, claro. Son las cosas que escriben, las cosas que ponen. Claro, bueno, pero por lo menos un periodista no creo que escriba, no creo que termine escribiendo el Código Penal. Pero ojalá que no. No, ojalá que no. Sobre todo si tenemos en cuenta la visión que la profesión tiene, por ejemplo, respecto de dos cosas tan normales como la formalización u otras, digamos. Y el efecto punitivo de las definiciones. Pero en fin. Ahora, pero en ese sentido, tú decías, esto es mucho más amplio. ¿Qué es lo que...? Porque, de nuevo, la sensación que uno tiene cuando se habla, discutamos sobre el Código Penal, es ¿a quiénes más vamos a meter presos? Es que eso es lo que yo creo que es el enfoque. O sea, la idea sería más bien, si vas a discutir sobre un tema de un Código Penal, ver el sistema de penas, obviamente, y donde haya alternativas reales, efectivas, para evitar lo que todos queremos, que es que no se sigan cometiendo delitos y que no haya reincidencia. Ahora, meter a la gente en la cárcel no es una buena solución para esta segunda problema, que es evitar la reincidencia. Si tú metes a gente en la cárcel, tiene el contagio criminógeno y todo ese tipo de temas. Entonces, se ha hecho con la ley de cumplimiento alternativo algunos intentos, como los servicios a la comunidad, el tema del brazalete, con el arresto domiciliario. Bueno, pero hay que ampliarlo. Yo diría que en lugar de, y yo sé que esto es poco popular, yo creo que en lugar de restringirlo, pues las penas son bastante, las penas a las cuales se puede acceder a ese tipo de sanciones alternativas son más bien bajas. Cuando en realidad lo que se debiera hacer, creo yo, es un análisis de la situación de la persona, las posibilidades de que esa persona en concreto pueda o no volver a reincidir o no reincidir, y ahí es donde me van a criticar, porque ahí hay discrecionalidad para los jueces, al contrario a lo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo en general está molesto con los jueces y quiere más bien encasillarlo. Y si es que tú miras la experiencia gringa con las sentencing guidelines, todos los jueces te dicen que es una locura y que han tenido que meter a la cárcel gente que realmente no lo merecía y que salió peor de lo que entró. Ahora, pero en ese sentido, Paulina, pero ¿por qué como sociedad, y aquí de nuevo me salgo, estamos en el tema pero me salgo un poco, no hemos sido capaces de entender que la persecución penal no solo debe terminar en la cárcel? Y finalmente, como medios de comunicación, planteamos que alguien quedó libre de toda culpa cuando tuvo una condena, por ejemplo, remitida, o tuvo una sentencia que no ameritaba cárcel, pero sí estuvo condenado. ¿Por qué hemos fallado? Bueno, yo creo que es algo propio en general de las sociedades donde hay menos cultura, porque en las sociedades, llamémoslo así, en Holanda, ¿no?, fuera de que además hay menos delitos, pero están exportando las cárceles, ya casi no tienen detenidos. Sí. Entonces, eso es interesante mirarlo. Es cierto que son sociedades más desarrolladas, por lo tanto, pero independientemente de eso, a eso deberíamos aspirar. Yo comparto con Francisco en el sentido de que deberíamos ir hacia sistemas penales que fueran menos castigadores con sanción penal. De hecho, Chile tiene una cantidad de personas condenadas, cumpliendo condena en cárceles, muy superior proporcionalmente a la gran mayoría de los países del mundo, y no significa que haya disminuido mucho más que antes, y no ha disminuido el tipo de delito. Entonces la gente tiende a pensar, nadie quiere tener un delito, nadie quiere ser víctima de un delito, ¿no es cierto? Claro. Eso es claro. Entonces, si se dice desde la partida que metiendo gente a la cárcel va a disminuir esa posibilidad, entonces es obvio que la gente quiera más cárcel. Pero la verdad es que eso no es automático. Yo creo de que hay que buscar una mayor proporcionalidad. Yo creo que hay delitos que son muy graves, que deben terminar en la cárcel, efectivamente, eso no cabe ninguna duda, pero hay una cantidad de otros delitos en que debería apostarse mucho más a lo que dice Francisco, que es mucho más barato para el Estado, tiene posibilidades de que haya menos reincidencia y, en definitiva, también un agravio muy grande para las personas que caen en esa situación. Y otra cosa distinta es la persecución, llamémoslo así, las políticas dirigidas a que haya menos delitos. Esa es otra cosa distinta que no se puede mezclar con esto, y que tienen que ver con cómo hacemos
políticas para que en definitiva en una esquina X que se han cometido X delitos haya menos delitos. La persecución versus la prevención. Claro. Y yo creo que otra cosa que está pendiente, esto va a ser más impopular todavía, que es para eso estamos. La segregación de cárceles. O sea, en Chile se tiene un solo tipo de cárcel. O sea, se tiene la Peni, Colina 1, y van adentro los segregan, ¿no es cierto? O tratan de. O tratan. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando van a ver al abogado, los mezclan a todos. Y en la sala de abogados es una sola, entonces todos, independiente del delito por el cual están, se comunican y están en contacto. Yo creo que incluso cuando se habla tanto de que, oye, pero acá en Chile las penas son irrisorias y por los delitos de cuello blanco nadie va a la cárcel, yo creo que también en la mente de los jueces está eso. Está diciendo, bueno, a esta persona lo va a meter en la misma cárcel a la que metí a la persona que violó. Si tú tuvieras cárcel segregada, yo creo que es más posible que los jueces estuvieran dispuestos a aplicar cárcel efectiva respecto al delito de cuello blanco, donde tú tienes efectivamente, como en casi todas partes del mundo, cárceles segregadas de acuerdo a la peligrosidad del delito que se cometió. Peligrosidad entendiéndose respecto de integridad física. Yo me acuerdo haber escuchado a un juez italiano hablando de la doble sanción. De que realmente un tipo lo podías condenar a 5 años de cárcel, pero esos 5 años de cárcel, aunque parezca muy duro, podían ser el equivalente a una sentencia de muerte para algún tipo de persona. Inclusive no se refería ni siquiera a la calidad profesional o cultural del detenido, sino que a su capacidad psicológica. No, y el tipo de delito además, o sea, si tú estás en un delito, o sea, si tú empiezas con personas que son más peligrosas que otras, hay delitos que son más. Pero que tienen la misma pena, por ejemplo. Tienen la misma pena, tú perfectamente los podrías segregar en cárceles distintas, no solo en pabellones distintos, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, me parece a mí que esa es una discusión que en Chile no se ha dado. Ahora, se da solo en el sentido de la única segregación que yo conozco más o menos clara es la de Punta Peuco. O sea, en el sentido que todo lo contrario. Claro, exacto. Claro. ¿Y te hace sentido que existan cárceles como...? No, es que lo que pasa es que la de Punta Peuco me parece que son los delitos más graves de la humanidad y son los que están en mejores condiciones, lo que me parece una paradoja y bastante... o sea, no digo que tienen que estar en peores condiciones por el tipo de delito, pero es ahí claramente... si atendemos a la peligrosidad en base al delito cometido, que yo creo que ese es el estándar. No es que en el fondo los que tienen determinado nivel educativo o educacional van a una cárcel otro, sino que es qué tipo de delito cometiste. Si tú por muy universitario, doctor en lo que sea, violas, vas a la cárcel de alta peligrosidad porque son delitos peligrosos. Pero no es por ejemplo, la legislación brasilera establece una diferenciación respecto a quien tiene o no tiene un título universitario. Recuerda que era el problema de Lula respecto a qué tipo de cárcel iba, digamos. Y lo establece, y para cualquier tipo de delito. Sí, eso no me parece que sea una distinción con sustento jurídico en base a derecho. O sea, el nivel de educación de una persona no puede ser la razón de segregación, en mi opinión. Creo que la razón de segregación tiene que ser con la peligrosidad del delito que comete. Pero son las condiciones de la... Perdón. No, yo iba a decir algo respecto de Punta Peuco. Sí, claro. Que yo creo que lo complejo de Punta Peuco no es que estén en mejores condiciones, porque yo por lo menos postulo que todos los presos están en mejores condiciones, y en mejores condiciones que la de Punta Peuco incluso. Sí, claro. O sea, que tuvieran posibilidades pues finalmente es una cárcel. Exacto, o sea, porque no solo el estar privado de libertad ya es un agravio muy grande, eso yo lo encuentro muy, muy terrible. Entonces, tiene que ser eso y no más cosas que eso. Así que en ese sentido yo comparto que lo que lo hace irritante es el hecho que son efectivamente los delitos más graves que están sancionados en Chile. No tienen penas proporcionales a eso, porque muchas veces tienen penas muy bajas, se les aplicaron penas muy bajas. En general, a todos los que están presos en Punta Peuco. Eso es una realidad, son delitos reiterados. O sea, cualquiera de esas personas, si uno examina los expedientes, lo más probable es que tendría que llegar, si fueran delitos comunes, llegaría a cadena perpetua calificada, o sea, no cabe ninguna duda. Y sin embargo, algunos entiendo que tienen esa, nada más. Entonces, perpetua calificada yo creo que no hay, pero hay que por la cantidad, por el concurso de delitos finalmente se convierte pero en perpetua no porque efectiva, después, claro, pero lo cierto, lo que quiero decir es que eso es una discriminación, digamos, que de alguna manera se produce y que es irritante, y además la circunstancia que los otros presos estén tan mal. De acuerdo. Pero conceptualmente yo por lo menos adquiero plenamente la idea de que los presos deberían estar en mejores cárceles. Ahora, el cambio cultural tendría que ser muy grande, porque sin cárcel no hay castigo, aparentemente. Lo que pasa es que, bueno, pero ahí depende de ustedes, pues de los periodistas, entre otras cosas. Completamente de acuerdo, no, estoy completamente de acuerdo. Claro. No, y también en las definiciones que se hagan y en los acuerdos que tomamos como sociedad.
Porque los acuerdos hoy día, porque por ejemplo, hablamos de generar pena para delitos de cuello blanco. Pero en el fondo, esos delitos lo que generan es un piso. O sea, a ver, pongámosle pena a más delitos, pero no le quitemos o no disminuyamos la intensidad de otros que hoy día son prácticamente existentes. O sea, siempre esto es incremental. Nunca es reemplacemos una por otra. No, además el momento de la sanción social, yo te diría, por lo menos en medios de comunicación, es cuando tú ingresas detenido. Ya sea preventiva, lo que sea. Digamos, sí. Estoy pensando en lo que pasó en el caso Penta, por ejemplo. Digamos, o sea, el símbolo es, injustamente el símbolo es entrar a un centro de reclusión. Sí. Que en general debería ser cuando se cumple condena. En general, digo, no debería haber, la prisión preventiva debería estar muy, muy limitada. Sí, eso que nos ha costado explicarlo, que es el derecho a atender a juicio en libertad. Eso es prácticamente imposible explicarlo. Es que sí, o sea, yo creo que es parte del mismo problema. O sea, como hay muy poco cumplimiento efectivo, lo que el sistema, yo te diría que incluso jueces, algunos, dicen, bueno, esto es lo que va a pagar. Bueno, eso es histórico. Se supone que la reforma iba a cambiar eso. Claro. Pero en realidad, como tú sabes que sigue habiendo poco cumplimiento efectivo, hay mucha lógica de, bueno, mire, esto es lo que va a estar privado de libertad y por lo tanto, porque de otra forma no se explica. Y esto es lo que, este delito vale tanto en términos de privación de libertad. Claro. Y es lo que es inexplicable. O sea, eso objetivamente, claro, en términos estructurales, en términos de principio, en términos de Tratado Internacional de Derechos Humanos, no tiene ninguna lógica, pero es lo que termina ocurriendo en la práctica. Paulina Alonso, Francisco Cox, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Don Nicolás Vergara, nos reencontramos mañana 5 de octubre. Mañana 5 de octubre, día muy importante en la historia reciente de Chile. Muy importante. Pues. Ya vienen las noticias en Duna y luego nos va a preguntar a Paulina a qué acto va a ir. Luego de la pausa, noticias en Duna y Polo Ramírez en Aire Fresco. Nos reencontramos mañana. Que esté muy Buenas bien. tardes.